¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker. Bienvenidos y vamos a presentar un equipo que hasta la fecha de hoy sigue funcionando excelente, sobre todo para conectarse a internet, a sitios de streamings como lo es Netflix, Amazon y por supuesto YouTube. Estamos hablando de un equipo en formato Blu-ray fabricado por Samsung, modelo correcto BD-J5100. Este equipo es muy parecido al modelo 5700. Es la misma serie que acabo de decir, solamente cambia el 7, 5100, 5700. Y hay otro modelo que también se parece mucho. Bueno, hay varios, pero eh, varían muy poquito. Unos traen conexión Wi-Fi, es decir, agarran la señal de internet de forma inalámbrica. Otros la agarran a través de puro cable, como lo es en este caso. Y hay otros equipos que tienen la habilidad, la capacidad de reproducir o leer películas en tercera dimensión, que también están súper buenísimos esos equipos. Pero todos esos equipos de Samsung, los que vean que tiene este acabado rayadito, texturizado, muy suave y un poquito como arqueaditos del frente, esos modelos son altamente recomendables. Es como dijo una persona recientemente, son unas joyas, ¿ok? La verdad son unas joyas porque los reproductores Blu-ray Sony ya no reciben soporte técnico y por lo tanto ya no se puede disfrutar de contenido en línea, solamente leer discos tradicionales y discos duros externos, así como memorias USB. ¿Ok? Bueno, pues si quieren ver cómo funciona este equipo, quieren verlo en acción, quieren saber este video, no sin antes pedirles el favor que nos apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Bien, pues este modelo ya lo hemos presentado muchas veces aquí en el canal. Como dije antes, es prácticamente lo mismo. Cambia ciertos pequeños detalles entre un modelo y otro, como la conexión, cómo es que se conectan a internet, otros que tienen, por ejemplo, para ver películas en 3D, entre otras cosas. ¿Ok? Pero la verdad, este es uno de mis favoritos. El 5700 también está buenísimo. ¿Ok? Tengo uno ahí listo para exhibir. De hecho, creo que ya lo exhibí, pero eh, necesito conseguir un remoto para descartar que esté activada una cuestión ahí en la configuración. Ok, bien, pues vamos lo primero que es lo físico, lo estético. La verdad, este equipo está en excelentes condiciones, no está quebrado, está todo entero, luce muy bien. Eh, lo único que no me gusta es que al frente solamente tiene dos botones, encendido y el otro que es de abrir, cerrar bandeja. La única salida que vamos a tener de imagen y audio es HDMI y existe un puerto de conexión que es para Ethernet. Ahí tenemos ese cable gris que vemos al fondo, proviene del modem directamente. El cable es categoría, no recuerdo exactamente qué categoría, pero es, me parece, no estoy seguro si es, déjame verlo, es 6 7 no, debe ser, bueno, yo lo compré este cable porque está muy largo. Aquí dice, categoría 5E. Ok, es categoría 5. Pero por ejemplo, si ustedes le conectan un categoría 7, 8, va a haber una diferencia grande. Ok, entonces sí es recomendable meterle un cable de cualquiera de ellas, dos categorías que acabo de mencionar. Ok, cuestiones técnicas. eh, Vamos a mencionar que tiene resolución Full HD 1080p, Dolby Digital, sonido Dolby Digital, compatible con AnyNet Plus. Esa tecnología nos va a permitir que vamos a usar el remoto de la televisión. Ok, no es el remoto de la unidad, sino que es un remoto de televisor. Ok,
Y acá tengo otro remoto de televisor también, que de hecho es el que uso para aquí para la casa, pero acabo de comprar este porque en la parte superior, como pueden ver, este tiene comandos de reproducción y este no tiene. Entonces, para no batallar en detener, parar o lo que sea, está más fácil con este. ¿Ok? El chiste es de que con la conexión HDMI vamos a poder utilizar el remoto de la televisión y es como si tuvieras el remoto pues del Blu-ray, ¿ok? Aunque si lo puedes tener el original, mejor aún, ¿ok? Bien, entonces vamos a encender la unidad. Esto sí lo vamos a hacer manualmente porque el remoto no tiene un comando de encendido apagado de la unidad. Ok, vamos a... Estamos en diferente... Ok, ya se cambió solo. Ahorita va a aparecer la interfase. Y ahí está. Aparte, esta interfase me encanta porque está muy... pues sí, muy intuitiva, muy suave, ok. Está muy animada, muy bonita la interfase. Entonces, como podemos ver... Ok, aquí tenemos el remoto. Voy a navegar hacia el lado derecho, izquierdo, hacia abajo, otra vez a la derecha y otra vez a la izquierda. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que la tecnología NET Plus está siendo aprovechada de manera correcta y el control remoto de la televisión podemos manipular el dispositivo sin problemas. Igual podemos usar el otro remoto sin problemas. Miren. Hacia arriba, otra vez, ahí está. ¿Ok? Ahí está, listo. Esos remotos de Sony son fáciles de encontrar. Ok, tenemos tres categorías: fotos, videos y música. Ajustes, cambiar dispositivo, sitios de streaming, aunque de todos ellos, como les mencioné, solamente Amazon, déjame a ver con este, Amazon, YouTube, Netflix son los únicos que se conectan hasta el día de hoy, eh, año 2026, todavía siguen funcionando sin problema. ¿Ok? Y aquí va a aparecer cuando tengamos al interior un disco, no importa si es Blu-ray, DVD, CD, lo que sea, lo va a detectar de inmediato. Una de las cosas que me gusta mucho de este dispositivo, de estos modelos, es que logran reconocer de inmediato los discos, acceden muy fluidamente a las escenas. Eh, también hay otra función y esa es, a ver, ok, aparte de las escenas, ok, acepta discos Blu-ray copias, piratas, ok. Mucha gente le gusta eso, que pueda aceptar o leer discos piratas, a diferencia de unidades Panasonic. Las Panasonic son muy delicadas, no les gustan los discos piratas, solamente puro original, pero en este caso, este tipo de unidades sí aceptan de todo prácticamente. Y aparte de eso, vía puerto USB, discos duros externos, mecánicos, estado sólido, memorias USB y el streaming, o sea, es prácticamente muy completo este equipo. ¿Okay? Vamos a aprovechar que tenemos ya conectado el cable de Ethernet y vamos a visitar la página de Amazon. Damos enter y vamos a esperar a que cargue. Lo único malo que el equipo no sabe si está encendido o no, solamente a través del televisor sabes, pero bueno, ahí estamos en la página. Vamos a darle que no nos vamos a registrar y solamente queremos explorar el menú. Aquí estamos en la página de
Amazon. Ok, y ahí estamos navegando en toda la carpeta, en toda la biblioteca, el contenido de Amazon. Lo estamos viendo. Ok. Por ejemplo, si nosotros nos registramos en Amazon, vamos a poder pues disfrutar de toda esta cartelera, todo esto. Ok. Así es que, como pueden ver, está muy bien. Ok, vamos a salirnos. Menú principal. Ok, ahora de ahí vamos a brincar a Netflix. Lo mismo, esperamos a que cargue. Ok, aquí nos va a aparecer también la ventana de registrarte, elegir un plan, etcétera. Ok, vamos a quitarle audio por temor al copyright. Pero ya ven que estamos ahorita en Netflix, ok. Estamos viendo toda la animación de manera fluida, todo súper bien. Y está, pues sí, vía internet. Ok, vamos a salirnos otra vez. Y ahora va a tocar el turno a YouTube. Por ejemplo, aquí en YouTube, cuando es la primera vez que vas a ingresar, te aparece esta presentación y hay opciones. Puedes ingresar a través de tu teléfono, con un remoto, agregar una cuenta de niños o simplemente ver contenido como un invitado. Sería Watch as a Guest. Ok, estas son las opciones. Y allá, bueno, vamos a regresarnos. Allá es donde se miraba el... Ay, ya no salimos. Otra vez voy a ingresar. Allá es donde se miraba el código QR que tienes que escanear con tu teléfono. Okay. Bueno, en este caso parece que ya le puse observar como invitado. Ok, entonces vamos a... Ok, voy a tomar mi teléfono. Voy a tomar mi teléfono y vamos a lanzar un video que estaba observando, un video de autos. Ok, vamos a ver este video que está... este video que estaba por acá. Déjame ver. Ya se regresó. Ajá. Este video de carros que estaba por ahí. Ok, ese. Antes de reproducir ese video, vamos a tocar aquí este cuadro. Ok, este. Y abajo va a aparecer el modelo del reproductor. Damos tocar, ya estamos conectados. Ahora el cuadro ya aparece color negro. Ok, entonces en este momento yo ya puedo lanzarle un video a la televisión usando el Blu-ray y vamos a seguir viendo este video.
Ok. Ok, vamos a esperar a que cargue. Y mientras tanto, pues aquí en el teléfono todavía sigue cargando. Ahí está. Están los comerciales. El teléfono lo podemos dejar en cualquier parte, inclusive apagado. Con la pantalla apagada y todavía va a estar. Ok. Ok, vamos a darle que skip. Ok. Ok, lo voy a dar. Ahí está. Ahí está reproduciendo. Es un programa aquí de televisión. Well, I did better, Jesse. It was closer, wasn't it? You Ahí definitely está. did a lot better that time. I actually got a little worried. But the Z16 Chevy. Ok. Antes de grabar este video estuve observando casi todo el video completo de este programa. Y bueno, les puedo decir que en ocasiones se puede llegar a interrumpir porque lamentablemente YouTube tiene exageradamente mucha publicidad y cada cierto tiempo te salen anuncios. En algunas ocasiones podría ser que, bueno, no en algunas, eso sucedió al inicio, ¿ok? De que estaba como cargando, que tiene que cargar el video y de repente se puede como que trabar un poquito, pero generalmente una vez ya lanzado el televisor, pasa como están viendo ahorita. Ok, todo excelente. Audio otra A vez. standing burnout will be a little bit of a rolling burnout for about, maybe, I don't know. Ahí está. Ok. Ok. Ok, vamos a agarrar aquí el teléfono y usando el teléfono vamos a regresar el video. Ok, vamos a regresar el video más o menos por aquí. Bueno, aquí. Ok, y en la televisión también se debe ver que ya va a quedar en esa parte. Ok, ahí está. Ahí lo está reproduciendo ya rápido. Ok, vamos a darle hacia arriba. Ok, y si se dan cuenta aquí la barrita de progreso ya cayó más porque efectivamente lo regresamos. Ok, muy bien. Vamos entonces a adelantarlo. Ese tipo de adelantos, retrasos, puede causar que el video de pronto se pause, se quede pasmado, porque tiene que cargar el video precisamente. Pero ya una vez que lo cargue, no hay problema. Ok, vamos a adelantarlo casi hasta el final. Acá está. Vamos a dejarlo aquí. Y la raya de progreso, aquí está. Ok, que es prácticamente lo mismo que en el celular. A ver, está un poquito complicado hacerlo con una sola mano. Ya metieron un comercial aquí, mira. Entonces, ok, aquí lo vamos a dejar. No hay que apresurarlo. Ok, ahí está saliendo. Y aquí está la barra de progreso que está pues ya casi a punto de acabar. Ok. Y el programa pues también está casi a punto de acabar. Vamos a darle hacia abajo para ver la barra de progreso. Ok, ahí está. Y bueno, ahí lo vieron. Otra vez.
Ajá, ahí está. Ok. Está listo. Ok. Eso es respecto al streaming. Ok. Aquí por lo pronto YouTube. Yo estoy lanzándole un video desde el celular hacia el televisor. Ok. El video sigue su curso y lo vamos a pausar. Ahí está pausado. Ok. Ahora nos vamos a salir. Lo vamos a cancelar. Se borrará. Será reproductor. Y de hecho ya creo que estamos desconectados. Voy a checar aquí en el teléfono a ver si es verdad que estamos desconectados. A ver, que hace rato se me cayó el teléfono, no haya pasado mejor vida el este. Ok, bueno. Bueno, vamos a dejar el teléfono en paz. Vamos al menú principal. Vamos a salirnos aquí de YouTube. Y ya estamos de vuelta en el menú que les había mencionado. Ya que vimos la cuestión del streaming. Ok, ya mi teléfono ya por fin ya se compuso. El recuadro este que ven aquí ya aparece en... ya no está oscuro. Ya estamos desconectados. Ok, entonces ya, ya no está en... ya no está conectado. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir con el contenido en USB. Vamos a abrir esta pequeña tapita. Vamos a utilizar un disco duro de 300 gigabytes. Disco duro Yomega 300 gigabytes. Vamos a ponerlo así. Y vamos a ver. Ahí está. Ok, muy bien. Aquí en el menú va a aparecer un aviso que dice que se ha detectado un dispositivo nuevo identificado como 0AS. Te pregunta cuál categoría. El disco tiene puros videos. Damos enter en videos. Y con eso vamos a ver la lista del contenido, carpetas, archivos, etcétera. Vamos a escoger, bueno, a escoger esta. Vamos a darle enter. Esperamos un poquito. Voy a adelantar un poco el archivo para agilizar. Y ahí está reproduciendo. Ok. Si tiene sonido, solamente que lo quitamos por copyright. Vamos a darle sonido. Ok, muy bien, ahí está reproduciendo. Este es un archivo del tipo, el tipo AVI. Vamos a adelantar más el contenido. Y ahí estamos otra vez viendo parte del capítulo. Okay. No podemos dejarlo mucho tiempo por cuestiones de copyright, pero aquí está. Okay. Ok, vamos otra vez al menú principal. Y en este caso vamos a dejar bueno, sí vamos a remover el disco duro. Ok, vamos a remover el disco duro. En otro modelo sí tiene la función de remover con seguridad, pero en este caso no, parece que no hay un menú. Es que lo vamos a desconectar tal cual. Listo. Vamos a conectar ahora una memoria USB Sony de 8 GB. Esta memoria tiene contenido de las tres categorías.
igual va a salir un anuncio diciendo que hay un dispositivo nuevo detectado como Storage Media. Entonces vamos a ir a videos otra vez. Voy a ir acá. Bueno, vamos a ir mejor aquí. Enter. Ahí estamos reproduciendo un archivo que en este caso es del tipo AVI también. Vamos a darle audio. Quitamos sonido. Y ahí estamos viendo. You get your kid, we kill the psycho. Everybody wins a prize. Ok. No mucho tiempo por cuestiones de copyright. Pero estamos viendo que efectivamente pues sí está reproduciendo el archivo. Ok. Vamos a regresarnos otra vez a menú principal. Estamos en la categoría de videos. Vamos ahora a la categoría de fotos. Y vemos las fotos que tiene la memoria. Vamos a reproducir algunas de ellas. Ahí está. Solito la está avanzando la siguiente imagen. Está muy suave. Ok. Otra vez vamos a menú principal. Y ahora vamos a la categoría música. Seguimos estando en lo que es USB. Ok. Vamos a ir a música. Ok, esta memoria no tiene tantas canciones. Vamos a darle enter. Ok, vamos a menú principal otra vez. Y bueno, ya la pusimos a prueba en las tres categorías. Vamos a remover el USB. Okay. Y ahora vamos a pasar a la prueba de discos. Discos tradicionales. Okay. Una película Blu-ray. Vamos a ir con una película original. Les recuerdo que esta unidad acepta películas región letra A para el Blu-ray y región letra 1, perdón, número 1 y 4 para el DVD. Okay. Lo que me gusta mucho de estas unidades es de que las películas las reconocen de inmediato, rápido las reconocen. Okay. Vamos a brincarnos todo esto, a ver si podemos quitarle el audio. Ok, no podemos saltar las escenas, pero ya va a caer el menú principal. ¿Qué es este? Ahí ya lo tiene el menú principal. Ok, está. Vamos a elegir una escena. Ok, déjenme. Okay. Vamos a dar enter.
y pasamos exactamente a esta escena. Audio. Okay. Ok, muy bien. Vamos a retroceder capítulos. Aquí está desde el mero comienzo. Ok, otra vez, menú principal. Ahí está. Y aquí la identifica la película como La Dama de Negro, exactamente. Ok. A veces pone la portada, el diseño de la portada se ve muy suave. Ok. Vamos a expulsar esta película. Y la verdad pues ya vimos que puede navegar sin problemas. Ok, ahora un disco Blu-ray pirata, copia. Lo va a identificar como disco de información. Ok, parece que ese disco parece que está teniendo, sí, problemas. No, no lo puedo leer. Ah, curioso. Vamos a hacer un segundo intento. Generalmente sí los aceptan los discos copia, pero no sé, tal vez en este caso no. Vamos a esperar un poquito. Ya si lo expulsa la segunda vez, quiere decir que ya no lo va a aceptar. Ok, ya lo identificó. Ahí está. Blu-ray. Entonces tenemos que escoger la categoría. A ver, damos enter. Ok, sí. Videos. Ok. Enter. Damos enter. Ya para reproducir. Ok, muy bien. Ahora sí, ahí está reproduciendo. Es un disco copia. Ok. Está reproduciendo todo bien. Voy a adelantar más esto. Ok, ahí está. Vamos a adelantar escenas. Corre un poquito más rápido. Vamos a saltar escenas. Se me hace que sí, se pasó el capítulo completo. Ok, pero ahí está reproduciendo. Vamos a regresar capítulos. Ok, está. Y está reproduciendo muy bien, con muy buena calidad. A pesar de que es un disco copia.
Ok, muy bien. Vamos a sacar el disco. En ocasiones, depende cómo lo hayan grabado el disco, puede darse el caso que sí batalla un poquito como ahorita se dio para leerlo. Ok, pero por lo general no debería de batallar. Ok, ahí lo estamos intentando leer por... Ahí está, ahora sí lo reconoció. Tal vez estaba un poquito... eh, podría darse el caso que le hacía falta uso, estaba empolvado y un poco el láser, no sé. Muchas veces los equipos por falta de uso sí se pasman, se vuelven torpes, un poquito lentos, pero ahí está, ya lo reconoció. Voy a expulsarlo otra vez lo insertamos, lo voy a tratar de leer otra vez. Por ejemplo, este disco fue grabado como disco de información en formato Blu-ray. No fue grabado exactamente como una película, como algo así, sino que es un disco de información en formato Blu-ray. Esta otra vez ya lo leyó. Son 3 veces ya con esta que sí lo reconoce bien. Damos Enter, videos, que es lo único que contiene. Y ahí va a aparecer las carpetas. Esta es la que accedimos. Y pues cualquier archivo lo puede reproducir sin problemas. Ok, está todo bien. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ir con el formato DVD. Igual tenemos una película original, es región 1. Aquí la pantalla rápido va a aparecer DVD. Exacto. Muy bien. Avisos antipiratería. Vamos a brincar todo esto. Ok, este es el menú principal. Ya estamos en el menú principal. Ok, vamos a esperar que se normalice. Ahí está. Menú principal. Vamos a escoger unas escenas. Y vamos a ir... ok, vamos a ir a esta escena. Ok. Ahí está. Vamos a regresar a escenas. Ok, este es el opening. Y vamos a ponerlo a mayor velocidad. Ajá. Ahí estamos adelantando la película, que corra a alta velocidad. Muy bien. Está muy bien. Ok, muy bien. Ahí está. Me gustaría dejarlo más tiempo, pero el copyright está tremendo. Ok, muy bien. Vamos a ir con esta película que es Región 4. El equipo originalmente es Región 1.
pero sí acepta la región 4. Está rapidísimo. Ahí está el opening. Ok, aquí está. Y vamos a ir a selección de escenas. Ok, vamos a ir por acá. Vamos a escoger esa escena. Y ahí está, rápido. Ok. Próximo capítulo. Otra más. Y otra más. Ok, muy bien. Ok, ahora vamos a ir con una película copia. Hasta rayado está, mira. Y rapidísimo aquí ya lo detectó. Lo que me gusta, que detecta las películas bien rápido. El menú tiene sonido. Ahí está. Ok. Vamos a darle Enter. Ahí está el opening. Vamos a brincar capítulo. Ahí estamos brincando escenas. Nie już brałeś gdzieś na chodnicach, Very sad. Y vamos a regresarlo otra vez. Ok. Stop. Ok, muy bien. Ahí está sin problemas, y eso que tiene pues unos rayones bien pronunciados ahí. Ok, muy bien. Finalmente va a tocar el turno de el formato CD, y en este caso es un disco MP3 con la música de YouTube. Igual lo identifica como un disco de información CD. Tenemos que escoger la categoría. Enter. Te va a preguntar cuál de los tres. Música, que es lo único que tiene, obviamente. Vamos a darle sonido. Ok, muy bien. Entonces vamos a escoger cualquiera de ellos. Ahí está otra vez. Escogí la misma. Otra.
Ok, muy bien, ya con eso ya tenemos 100% a prueba la unidad. Listo, ok. Disco CD MP3 con la música de YouTube. Cerramos, bueno, apagamos una vez. Listo. Además, esta unidad me gusta porque es muy silenciosa en su operación. Eh, como ya lo pudieron constatar, pues opera apertura, abre y cierra muy silenciosamente. Ok, ahí está apagado. Ok, entonces, como ya pudimos comprobar, este equipo está funcionando de manera correcta para leer prácticamente cualquier fuente multimedia, ya sea vía internet, vía disco, vía USB, puede con todo eso. Okay, este equipo, y lo suave también que puede leer Blu-rays grabados, originales, lo mismo con los DVDs, discos, CDs, los sitios de streaming, okay, los tres principales: YouTube, Amazon y Netflix. Okay, así como también lanzar contenido desde el celular al equipo. Okay, simplemente ingresando a la aplicación de YouTube y ya lanzando el video. Okay, entonces pues realmente, como les dije al principio del video, es uno de los equipos que más me gustan. La serie J de Samsung en Blu-ray es buenísima. Okay, y hay otros modelos más avanzados como el 5700 que traen conexión inalámbrica. En ese caso ustedes tienen que ingresar el código de su red, si es que está con código de contraseña. Okay, entonces ya una vez que se conectan, pues ya el equipo ya solito detecta o se enlaza a la conexión del modem y listo. Ok, bien, pues entonces de esta forma llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perder actualizaciones. Les recordamos que este y más equipos están disponibles para la venta. Quien esté interesado o interesada en adquirirlos nos puede escribir vía Instagram. En la descripción también va a estar el enlace directo. Ahí hay más material para analizar, para disfrutar, videos de equipos de audio sobre todo, y muchos de fotografía, entre otras cosas. Ok, bueno, pues ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Yo soy Gus Walker y nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias.